A ver, dejen compartir mi pantalla. Ahí está mi pantalla ya preparada. Primera instancia, vamos a revisar. Grupo S. Primera información que requerimos tener. Primera parte es el Festo Fluid Sim. En el Festo Fluid Sim tenemos dos programas que nos van a permitir desarrollar diagramas neumáticos, diagramas electroneumáticos, diagramas hidráulicos y diagramas electrohidráulicos. Esta parte este Festo Fluid Sim no es más que un archivo portable, el cual nos va a permitir hacer accesos directos en nuestro escritorio. Entonces nada más el detalle es tener el foldercito correspondiente y poder hacer el link de la información de estos dos archivos que tenemos actualmente aquí. Esto nada más empezamos, colocamos, en este caso yo coloqué mi archivo fuente en C, por ejemplo. En software de instalación y aquí coloqué el Festo Fluid Sim 4.2. Y lo único que realicé fue, punto número 1, pues generé mi acceso directo para poder ubicar mi archivo, que en este caso es ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dispecep. Ustedes pueden ubicarlo donde ustedes deseen, en el Festo Fluid Sim y en Pneumatic, en Bin. Copian el acceso directo correspondiente y ya tendrán ustedes el icono para poder hacer acceso a la información y poder generar y poder activar nuestro Festo Fluid Sim. De la misma manera hacemos lo mismo hacemos nuestro nuevo acceso directo y buscamos el path correspondiente para poder tener la información. ¿Sí? Software de instalación, Festo Fluid Sim, en Hydraulic volvemos a colocar en bin, en la carpeta de bin, y buscamos el ejecutable correspondiente para poder manejar nuestro software de configuración. Entonces, originalmente los dos primeros programas que nosotros vamos a necesitar serían el Festo Fluid Sim, y el Hydraulic. Vamos a cambiarle los nombres para que ustedes tengan. Pues ahí tenemos nuestros dos primeros programas que vamos a emplear de manera general. ¿De acuerdo? Esos son los primeros que cargamos el día de ayer. Los otros son un poquito más pesados, por lo tanto, bueno, tenemos el primero, el Festo Fluid Sim. Los otros todavía no se cargan completamente, han tenido problemas son demasiado pesados, entonces algunos ya se cargaron, algunos todavía no, pero según por lo que veo han estado. Al rato los voy a checar para que ya una vez que los manejemos, pues bueno, ya ustedes ya los puedan descargar y los puedan utilizar. Ahorita de momento el que me interesa es el Festo Fluid Sim, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan a la mano. Con eso vamos a hacer un repaso original de cómo realizar diagramas neumáticos, cómo realizar diagramas electroneumáticos y cómo podemos nosotros
ver ese tipo de información. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primero que nosotros deseamos. Bueno, ¿qué libros vamos a requerir? Bueno, en principio, tan pronto como pueda colocarles la información correspondiente a esta parte, pues vamos a tener los libros correspondientes a Festo Didactic, los correspondientes a neumática, los correspondientes a electroneumática. Bueno, voy a hacer alguna otra parte con respecto a la parte hidráulica. Es la parte inicial que vamos a manejar, pero yo me voy a basar inicialmente en este libro, en el Parker-Hannifin. El Parker-Hannifin, anoten estos nombres, nada más, el M1001-1, el M1002-2, el M1003, que es la tecnología neumática industrial, la tecnología electroneumática industrial, la tecnología electrohidráulica industrial y la tecnología hidráulica industrial. Estos 4 libros son los iniciales que vamos a nosotros a manejar en la primera parte del curso y son los que nos van a competir en este momento. Nosotros, nada más con que pongan M1001-1, ya lo pueden buscar ustedes donde. En lo que yo subo la información, ustedes ya lo pueden bajar. Le ponemos neumática industrial en el buscador. Parker-Hannifin. Y pues bueno, vamos a... Mientras no lo permite esta cosa. Neumática industrial, aquí está, miren. Parker-Hannifin. Son libros que están desarrollados por brasileños. Son libros brasileños que, bueno, que nos van a permitir, aquí está, el primero. Entonces lo pueden ustedes bajar. Bueno, ahorita hay un detalle también en lo que se sube toda esa información, pero ustedes lo pueden bajar. Neumática industrial. Tecnología neumática industrial, que es el que le puse M1001-BR neumática PDF. Este lo pueden ustedes descargar y aquí está en la parte inicial, ¿verdad? Entonces, este es el primer libro que vamos a utilizar. Luego, el siguiente libro, vamos a ver también que ustedes pueden bajar. Es el neumática industrial. Luego tenemos el electroneumática industrial de Parker-Hannifin. Bueno, esperemos ahí. Que son los 2 libros iniciales que nosotros vamos a estar utilizando para poder desarrollar diagramas electroneumáticos. Bueno, diagramas en general. ¿Sí? Y son los que vamos a utilizar durante el curso. Electroneumática industrial Parker-Hannifin. Que lo busquen. Las salvedades que pues están hechos en portugués.
Como todo, ya saben, siempre encontramos otra cosa y siempre nos desviamos de lo que nos interesa, ¿cierto? Bueno, pues vamos a bajarlo para que de una vez tengamos un brevario cultural adicional. Bueno, aquí está. Entonces, pero bueno, ese es el detalle. Aquí habrá que buscar cuál es el PDF adecuado para que podamos nosotros empezar a tener nuestra biblioteca correspondiente de la información que nos están solicitando. Si no, espero ya en la tarde tratar nuevamente de incorporar esa información en la plataforma y que ustedes ya la puedan tener también. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primera instancia, entonces tenemos nuestros dos archivos, el Festo Pneumatic y el Festo Hidráulica, versión 4.2. Son los primeros programas que nosotros vamos a manejar. ¿No? Adicionalmente tenemos el Logis Pro. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero entonces, nosotros tenemos esta parte, tenemos nuestro archivo portable, hacemos nuestros accesos directos y podemos manejar nuestro paquete de información correspondiente. ¿De acuerdo? Y aquí lo que vamos a empezar a ver es cómo funcionan, cómo podemos manejar nuestros diagramas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ahora vamos a tratar de abrir el libro. Libro, que descargamos. Bueno, primera instancia, downloads. Aquí está el... Creo que ni lo bajamos, ¿verdad? Pero ¿dónde lo pusimos? A ver, déjenme revisar. Bueno. Primera parte, tecnología neumática industrial. Esta parte lo que vamos a revisar es cómo se lee un diagrama electroneumático. Bueno, vamos a revisar cómo está el libro. En general, en antaño, lo primero que manejábamos era una máquina. Una máquina que realizaba un proceso. Y ese proceso, de manera general, era controlado a través de una energía, que era la parte neumática. La mayoría de los procesos eran neumáticos en su gran porcentaje. Estamos hablando de la década de los 60, 70, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, de aquí salió que esa tecnología manejaba diferentes tipos de elementos para poder manejar nuestros procesos. Pues vamos a ver que tenemos una introducción, una implementación y la producción de la energía para que nosotros podamos saber de dónde nos estamos, cómo generamos esa energía para poder aplicarla en ciertos procesos. De manera general, lo que tenemos a nivel industrial son dos tipos de procesos. Ustedes llevaron la asignatura de control. ¿Cuál es la asignatura donde ven circuitos lógicos muchos? Circuitos digitales. No, mucho más atrás. En cuarto o quinto semestre deben de llevar una asignatura. Ahorita la revisamos. Cuarto semestre. Probabilidad. Teoremas de no. Quinto semestre. Circuitos digitales hay que ver. Aquí está. El alumno diseñará y construirá circuitos digitales combinatorios y secuenciales
para la solución de problemas de ingeniería mediante la aplicación de fundamentos teóricos y técnicas experimentales. Entonces, esta asignatura que nos dieron en quinto semestre es básicamente la parte inicial o los fundamentos en los cuales nosotros vamos a tener que manejar para poder darle solución a la mayoría de los sistemas, de los diagramas neumáticos, electroneumáticos. Entonces, esta nos da unas ciertas características para poder implementar. Dice, bueno, aquí lo utilizamos con puertas, ¿no? Para AND, OR, NAND, NOR, NOT, OR exclusiva, y nos dan ciertos teoremas para poder manejar algunas soluciones para poder encontrar la expresión correspondiente para que podamos nosotros solucionar X o Y proceso, ¿no? Entonces, a nivel industrial, cuando estamos hablando de sistemas neumáticos, electroneumáticos, la mayoría de los sistemas que vamos a manejar son sistemas combinatorios y sistemas secuenciales. Pregunta, ¿qué es un sistema combinatorio y qué es un sistema secuencial? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Bien. Itzul, ¿cómo que no lo recuerdas, Serendira? Eso pasó en cuarto semestre, ya, profe, ya pasaron 2 años ya. Ya murió por la patria. Creo que algunos dependían de sus entradas y salidas, ¿no? Eso era lo que los diferenciaba. Vamos a ver, fíjense, recordando la asignatura que tenemos ahí, pues tenemos compuertas, ¿verdad? Y lo que nos enseñan inicialmente es sus tablas de verdad, ¿verdad? Verdad. La tabla de verdad nos representa la parte de la lógica de cómo se comporta la compuerta, ¿cierto? Y la salida está en función del estatus inicial en el cual se encuentran las señales. Si son 2 ceros y es una compuerta AND, pues su salida es 0. Pero un sistema combinacional es aquel que depende en el instante preciso del estatus de sus entradas para obtener una salida. No necesitamos memorizar, recordar. En ese instante, si hay 2 ceros y es una compuerta AND, será 0. Si alguna de ellas está en 1 y la otra está en 0, su salida estará en 0. ¿De acuerdo? Entonces, un circuito combinacional es aquel que depende en un momento preciso del estado de las señales. No necesitamos memorizar algo. Caso contrario, un sistema secuencial necesita memorizar el estatus del paso que le precede para poder tomar una decisión de lo que vaya a realizar. Entonces, a través de un proceso a nivel industrial, existen procesos de manufactura en el cual nosotros vamos a tener la necesidad de implementar lógicas de control de manera combinacional o de manera secuencial, parte inicial. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar de manera general son compuertas, que es lo primero que en programación, cuando nos enseñaron microcontroladores y microprocesadores, es las primeras, el primer foldercito de herramientas que nos enseñan son a manejar compuertas, ¿cierto? Compuertas AND, OR exclusivo, NOR, NOT, y una combinación que pudiesen ser una expresión algebraica que nos va a permitir obtener la solución correspondiente de un sistema, ¿de acuerdo? Y también nos enseñaron que existen diferentes métodos para poder manejar
la solución o poder encontrar mucho más rápido la solución correspondiente de un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos enseñaron de manera general en circuitos lógicos. En esto. Nos enseñaron que también hacer expresiones, a ver qué dice, con puertas. El álgebra de Boole, los postulados, los mapas de Carnot para reducción, circuitos aritméticos. De repente van a decir, oye, suma, resta, multiplicación, división. Pues bueno, nos enseñaron también a hacer y a manejar diferentes tipos de ¿qué? De representaciones de un número, binario, hexadecimal, octal, cómo pasar de octal a decimal, de decimal a octal, de decimal a binario. Todo ese tipo de cosas empezaron a ¿qué? A explicarnos de esta manera, ¿cierto? A hacer multiplexados de multiplexores. Entonces, todo este tipo de cosas, al rato las vamos a preguntar y las vamos a usar. Y dicen, ah, caray. Pues bueno, pues aquí nos dieron esta parte. 2, 3. Entonces al rato van a decir, no, pues que ya no me acuerdo, profe. Pues hay que repasar entonces todo este tipo de conceptos para que ustedes puedan tener un poquito más de bases. Entonces, vamos a aplicar esta parte. Arreglos lógicos programables de la canción. A ver las prácticas que hicieron. Bueno. Después de eso también en quinto semestre también vimos que fundamentos de máquinas eléctricas. Entonces vimos circuitos digitales y vimos fundamentos de máquinas eléctricas. Entonces lo que yo espero de ustedes es que sepan arrancar un motor, ¿cierto? Y que sepan que hay motores monofásicos, perdón, hay motores de corriente directa y motores de corriente alterna. Que pueden ser monofásicos, trifásicos. Entonces, eso lo vieron ustedes aquí en quinto semestre. Dispositivos, ¿qué vieron en dispositivos? Es el comportamiento de los dispositivos, profe. Las curvas características. Toda la parte electrónica, ¿cierto? Ajá. Bueno, esa parte no la van a utilizar ustedes en octava, pero en la asignatura en una de las asignaturas, no recuerdo cuál es la que es, por ahorita lo vemos, en sexto semestre. En sexto semestre ustedes vieron microprocesadores y en séptimo vieron microcontroladores. De igual manera vieron redes básicas. Y en octavo, en la optativa 3, vieron o van a ver control con uso de PLC y control analógico de servomecanismos, al igual que instrumentación de procesos. Y en la parte final pues, van a ver toda la parte superior de un sistema de adquisición de datos. Pero bueno, entonces básicamente todas las asignaturas de microcontroladores, microprocesadores van aquí, en esta y en esta. Y esa parte. Entonces, primera instancia que nosotros vamos. Entonces, tenemos dos tipos, a nivel industrial tenemos dos tipos de procesos. Punto número 1. Sistemas que van a utilizar como métodos de solución la parte combinacional y la parte secuencial. A ese tipo de procesos a nivel industrial se le conoce como procesos de manufactura. ¿De acuerdo? Característica básica de un proceso de manufactura es aquel que tiene en su mayoría señales discretas. Una señal discreta es aquel que me va a permitir tener ceros y unos y que me va a permitir usar en mi cajita de herramientas todas las compuertas que yo tenga noción de ellas. ¿De acuerdo?
Y tenemos procesos de instrumentación y control. Un proceso de instrumentación y control tiene la variante general de que vamos a tener que utilizar toda la parte analógica del sistema. Entonces, la mayoría de los procesos a nivel industrial, la primera clasificación que vamos a tener es un proceso de manufactura o un proceso de instrumentación y control. Diferencia entre una y otra es que uno utiliza en gran porcentaje señales discretas y en el otro utilizamos señales analógicas. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para poder saber cuál es cuál? Bueno, primera instancia. Entonces, si yo necesito conocer un proceso de manufactura, ¿qué es lo primero que tengo que conocer? Punto número 1. Necesito saber cómo se lee un diagrama de control, punto, diagrama de control. ¿Cuál? Diagrama neumático, diagrama electroneumático, diagrama hidráulico y saber leerlos. ¿Cómo se lee un diagrama? Carlos, ¿cómo lees un diagrama? Bueno, pues comenzando ver los procesos que los que pasa el diagrama. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver si tengo un ejemplo aquí. Pero aquí está un ejemplo, mira. Es un diagrama neumático. Y la primera pregunta que nos hacemos de manera general es la simbología, ¿cierto? Tenemos que saber la simbología correspondiente de nuestros elementos que vamos a hacer, que van a ser utilizados en el diagrama. Punto número 1, ¿de acuerdo? Decimos esto qué es, 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 esto qué es. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente necesitamos un set de símbolos para saber qué representa cada uno de los elementos correspondientes que se nos presentan en el diagrama. ¿De acuerdo? Para poder leerlo o para poder generarlo. Entonces, el libro de Tecnología Neumática Industrial, en la parte final, estamos en la página 54. En la parte final, pues trae ya un set de símbolos. Entonces, hay que repasar el set de símbolos. Los vamos a ir revisando paulatinamente como se vayan presentando. ¿De acuerdo? Punto. Bueno, entonces en la parte final del libro de Tecnología Neumática Industrial pueden ustedes encontrar un set de símbolos en la parte final. En la página 150. Bueno, un poquito antes. Entonces vamos a revisar nosotros simbología de los componentes. Entonces vamos a revisar qué simboliza cada una de las cositas que vayamos viendo en los diagramas neumáticos. En este caso, la tecnología neumática. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener nuestro librito al presente. Vámonos a la página 54 para seguir revisando qué más. Una vez que conozcamos los elementos que están presentes en el diagrama, pues bueno, siempre vamos a tener las condiciones originales de cómo leer un diagrama. Punto número 1 va a ser de abajo hacia arriba. Primera condición, yo leo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y la tercera condición es que todos los elementos que se presenten en el diagrama están sin energía. ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo, condición número 1, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y todos los elementos que están representados en el diagrama se representarán sin energía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de leer un diagrama neumático.
Punto número 1, decir sin energía es decir que nuestro pistón en este momento está retraído, que nuestras válvulas de distribución y nuestros sensores están desactivados. Entonces, lo primero que voy a ver siempre en un diagrama, la primera posibilidad es siempre la alimentación, un compresor, y luego voy a ver que una unidad, un componente que me va a permitir filtrar toda la parte y adaptar las condiciones de la fuente de alimentación. Y luego viene la alimentación correspondiente de los sensores, los elementos y las compuertas que voy a utilizar en la lógica de control. Y luego vienen ¿qué? Los accionamientos. Entonces, primero, siempre cuando yo leo un diagrama, en este caso neumático, siempre es de abajo hacia arriba y lo primero que voy a encontrar, bueno, es la primera condición, la siguiente condición es de izquierda a derecha. Lo primero que leo es que existe una fuente de alimentación, una unidad de mantenimiento, nuestros sensores y nuestras compuertas y nuestros accionamientos. Punto número 1, de manera general, lo que vamos a ver siempre tenemos comentario. Texto. Entonces, lectura. Hacia a derecha. 3. Tenemos todos los elementos representados en el diagrama. Sin energía. ¿De acuerdo? Bueno, primera instancia, es lo primero que conocemos y que vamos a tener presente dentro de en nuestro diagrama neumático. Neumático. Entonces, en nuestro diagrama neumático siempre vamos a encontrar que, o vamos a tener las condiciones correspondientes para poder que, lo dejamos aquí. Las condiciones para poder leerlo. ¿De acuerdo? Son las características que nosotros debemos de considerar. Bueno, adicionalmente de tarea se les va a quedar, como no es curso de neumática, lo que deseo es que ojeen y que puedan leer, ver los diferentes elementos que se tienen. ¿Se fijan? Hay una pequeña explicación de cada uno de los elementos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver el libro. Vamos a empezar a ver la introducción, la implementación. ¿Qué nos dice? Vamos a tratar de leerlo. Vamos a revisar algunas cosas de los conceptos generales que se tienen para la parte neumática, cómo funciona tanto las características como los principios de manejar una fuente neumática. Y de manera general van a empezar a tenerse elementos como el compresor, y vamos a empezar a revisar la parte de cada uno de los elementos que van a estar presentes en un diagrama de control neumático. Sí, entonces aquí nada más lo que deseo de manera general por parte de ustedes es que conozcan los elementos y la simbología como se va presentando paulatinamente en su sistema. ¿De acuerdo? Vamos a estar revisando el funcionamiento de cada uno de los elementos, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista en el diagrama de control. ¿De acuerdo? No es, si no, nunca vamos a terminar aquí.
El curso no es de neumática ni de electroneumática, sino vamos a empezar a utilizar los elementos para poder que ustedes puedan conocer lo que hace el sistema como tal. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de las cosas siempre vendrá una pequeña o una breve descripción del elemento con su simbología correspondiente, que son las que vamos a utilizar en los diagramas de control neumático. Y vamos a llegar a la parte, bueno, aquí nos están diciendo cómo están, bla, bla, bla. Pero lo que me interesa por parte del libro es que nos está dando ¿qué? Parte fundamental. Nos está dando circuitos. Unos ejercicios prácticos en la página 123. Y lo primero que vamos a encontrar que es los elementos básicos de un sistema, en el cual siempre vamos a encontrar un compresor, una unidad de mantenimiento y mi primer sensor. Vamos a revisar. Aquí lo que deseo que ustedes tengan como concepto es botones neumáticos. En casa sí han visto sí han conectado un apagador, ¿no? Aquí está, miren. Sí. El apagador tiene una parte mecánica y en la parte posterior tiene un juego de contactos. ¿Están de acuerdo? Aquí está, miren, este es como un botoncito. Esta es la parte mecánica. Y en la parte posterior, en la parte de abajo, fíjense, aquí está. Vamos a revisar. En general, imagínense que este fuera un apagador. Aquí está mi botoncito. Mi timbre de la casa. En la parte de abajo tiene acoplado un monobloc. Este monobloc, desde el punto de vista eléctrico, es un juego de contactos para que yo pueda alimentar un positivo y un negativo. Y cuando yo lo opere mecánicamente, pues va a generar el cierre del circuito. ¿Están de acuerdo? Entonces yo, en general, en los botones selectores, paros de emergencia, tengo una parte mecánica y tengo un transductor que me va a pasar de una energía a otra. ¿Están de acuerdo? Ustedes van a encontrar, si tienen suerte, todavía circuitos neumáticos a nivel industrial. Y el transductor que está en la parte de abajo va a generar ¿qué? La transferencia de la energía neumática o la energía mecánica a energía neumática. Y eso está hecho a través de válvulas de distribución, en la cual tengo alimentación de energía neumática para el cierre del circuito. En nuestros diagramas neumáticos, si se fijan, aquí están representados por una cajita. En la siguiente sesión vamos a revisar cómo se lee cada uno de los componentes, pero aquí está la alimentación neumática, el acondicionador correspondiente de la energía. ¿Para qué? Para mover nuestro pistón, extenderlo y retraerlo. Nuestro pistón tiene una cámara en la cual tiene un resorte para avanzar y retraerse completamente. Pero estamos generando energía de un lado para otro. Este botoncito que está aquí, lo estamos viendo aquí. Y aquí está el monobloc, pequeñito. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Aquí está un selector, fíjense, un selector. Y siempre está adaptado. Fíjense, aquí está, miren. Aquí está nuestro botón y aquí está nuestro cuerpo de nuestro accionamiento. Entonces, la mayoría de los sensores que nosotros utilizamos de manera eléctrica, neumática, hidráulica, lo que va a cambiar es el adaptador con el cual estamos haciendo la transferencia de una energía hacia otra y podamos utilizarla en un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que quiero que entendamos es cómo suceden ese tipo de situaciones. No al rato, oye, ¿y eso qué es? Punto número 1, parte mecánica. Hay selectores con llave, hay paros de emergencias, hay sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores magnéticos, fotoceldas. Y al final de cuentas, todos esos elementos tienen
la necesidad de que independientemente del tipo de concepto de cómo manejen el censar una señal, un 0 o 1, presente, no presente, abierto, no abierto, al final de cuentas necesitan un adaptador para poder integrarlo al sistema de automatización y control. ¿De acuerdo? En este caso, pues son estos monoblocks. Entonces, cuando estamos hablando de la parte neumática, este monoblock está a través de válvulas de distribución. Es un botón pulsador, sí, pero el transductor que me va a permitir manejarlo dentro de un diagrama neumático es este elemento, que está acoplado directamente a mi sistema. ¿De acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Entonces, esa parte es la que nos va, fíjense, aquí está nuestro, entonces hay catálogos, el CMC, el Parker Hanifi, el Festo Didactic, que nos va a tener la idea, fíjense, aquí ya pasamos a la parte eléctrica. Aquí en la parte eléctrica hay el monoblock, está en la parte inferior. Son contactos abiertos y contactos cerrados, pero al fin de cuentas, ¿en qué? Alimentación eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que siempre hay una parte mecánica, y esa parte mecánica nos va a permitir que activar nuestro transductor, ¿de acuerdo? A veces son palancas, a veces son pedales, a veces son botones pulsadores, a veces son selectores con llave, a veces son sistemas de paro de emergencia, pero al fin de cuentas el objetivo es que nosotros no perdamos el que está, ¿qué hago con el botón pulsador? Aquí está. Lo oprimo y un resortito que lo extiende. Lo oprimo y eso que va a variar la parte mecánica por la parte del transductor que está acoplado al elemento, al sensor. ¿De acuerdo? Entonces en los circuitos combinacionales voy a tener mucho que. Voy a tener botones, voy a tener sensores, entonces, y que están generados de esta manera, miren, acoplados de alguna manera, que me va a permitir que hacer el cambio correspondiente de los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. fíjense que vamos a ver, lo primero que nos dan, lo primero que nos van a enseñar de manera general son el tipo de compuertas. Bueno, vamos a ver, mira, principio inicial. Normalmente, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Este es comandar un cilindro de simple acción. Pum. Aquí está la alimentación, oprimo el botón y se extiende el pistón. Alimentación, unidad de mantenimiento, un botón pulsador. Este es un botón. Este va a ser un pistón de simple efecto. Esta va a ser una unidad de mantenimiento. Este va a ser un compresor. Estos son nuestros elementos. Y bueno, nuestros elementos van a tener que la condición de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y bueno, volvemos a poner todas las condiciones. Un diagrama neumático. Y la tercera condición es todos los elementos están sin energía. Punto inicial, ¿esto qué quiere decir? Son las condiciones que tenemos. El pistón está retraído. El botón pulsador está, ¿qué? Desactivado. Son los dos elementos que que en este caso me competen a mí. Entonces, cuando yo digo los elementos se muestran sin energía,
lo primero que tengo que revisar antes de poder analizar el funcionamiento del sistema es cómo se encuentran cada uno de los elementos que se muestran en el diagrama de control neumático. ¿No? Entonces tenemos el diagrama de control neumático, tenemos mi pistón de simple efecto, tenemos mi botón pulsador y tenemos nuestra unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se compone de un filtro, un regulador y un lubricante. Normalmente el compresor me permite, es el generador de energía eléctrica. La unidad de mantenimiento está compuesta por un filtro. Me va a quitar todas las impurezas del aire. Vamos a tener un regulador que me va a permitir ajustar la presión a la cual quiero que funcione el sistema. Y tenemos un lubricante. Pues requiero que mi aire, como va a manejar partes mecánicas, lubricante. Entonces, requiere que se esté goteando. ¿Para qué? Para que cuando esto es mecánico, pues entonces pues lo más fluido para que no tenga atascamientos dentro del diagrama. Entonces, normalmente siempre se coloca una unidad de mantenimiento para poder tener las tres características de filtrar, quitar impurezas, colocar la presión correspondiente y lubricar mi producto, que en este caso es el aire, que está viniendo del compresor, para que nosotros podamos manejar mi sistema de control. De igual manera, pues bueno, tenemos otra vez en el siguiente diagramita, pues bueno, nos están poniendo el compresor, la unidad de mantenimiento, el botón pulsador, pero en este caso tiene una válvula de distribución. Objetivo entre uno y otro es que lo que necesitamos es menor energía para poder hacer el funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces tenemos la necesidad de meter elementos adicionales dentro de nuestro diagrama de control para manejar. Anteriormente se manejaban, por ejemplo, haciendo la analogía con los diagramas eléctricos, se manejaban todos los diagramas a 127, 220 volts de corriente alterna. Y actualmente, pues bueno, ya no requerimos tanta galleta, sino que lo manejamos a 24 volts de corriente directa. Entonces, haciendo esa analogía, pues bueno, a nivel neumático también utilizábamos de 3 a 15 libras y ahora tenemos 6 libras para poder manejar nuestros sistemas nuestros accionamientos. Luego también tenemos aquí comandar un cilindro de simple utilizando una válvula de pistón. Tenemos nuestro compresor, tenemos nuestra unidad de mantenimiento, tenemos nuestros botones pulsadores y tenemos nuestra válvula de distribución principal junto con ¿quién? Con nuestro pistón de simple efecto. Pero si se fijan aquí, tenemos, en la siguiente sesión vamos a revisar la función de cada uno de los elementos. Aquí tenemos un botón pulsador que lo oprimo y el resorte que está del lado derecho hará que regrese a su posición inicial. Pero una válvula de distribución nos enseña primeramente en los diagramas, en los sistemas combinacionales. Pues nos enseñan las tablas de verdad de todas las compuertas, ¿no? Pues aquí tenemos una compuerta OR, aquí tenemos una compuerta AND, y el siguiente, después de que podamos hacer combinaciones de compuertas AND y compuertas OR y compuertas NOT, para obtener todas las compuertas de NAND, NOR y las OR exclusivas. Pero el siguiente paso, siempre en los elementos, el siguiente paso es que nos son las memorias biestables o monoestables, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en la parte neumática tenemos memorias monoestables y memorias biestables. Entonces, los ejercicios de aquí en adelante son nada más es para que nosotros veamos que a través de la parte neumática, que fue la primera, digamos que la primera fuente de energía utilizable a nivel industrial, pues bueno, teníamos compuertas
y que nosotros implementábamos con puertas a través de diferentes dispositivos y que tendremos que, en la actualidad, pues ustedes ven la parte electrónica del sistema, ¿cierto? Entonces, eso ya surgió de algún lugar, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es que, viendo la parte neumática de un diagrama, pues vamos a tener la parte, vamos a tener lo mismo en todos lados. Entonces tenemos parte neumática con puertas and or, y aquí tenemos algunos de los sistemas que nos dicen, ah, bueno, ya aprendiste a hacer una compuerta and y una compuerta or, pues ahora hazlo aquí. Pues ven, nos dan los sistemas. Y luego dicen, bueno, ya tenemos esta parte. Luego, ¿cómo podemos hacer que el accionamiento se mueva lento, se mueva rápido? A través de válvulas estranguladoras reguladoras de caudal. Luego, con válvulas de escape rápido. O sea, nos van incrustando elementos dentro de un diagrama de control que vamos a ir paulatinamente y que vamos a ir repasando para que veamos la simbología y la función de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? 12, 13. Y luego dicen, los sensores, rodillos. Entonces, trabas. Entonces van, si se fijan, bueno, pues el detalle es que siempre nos dan la oportunidad de que no nos dan la solución del ejercicio para que ustedes lo hagan y lo probemos en el Festo Fluid Sim. Y nos van gradualmente insertando diferentes tipos de elementos dentro del diagrama de control para que nosotros podamos satisfacer la descripción funcional de nuestro sistema de nuestro diagrama de control. Entonces aquí son 30 ejercicios que tenemos que realizar de manera general. Estos no son dentro del curso, pero son los fundamentos básicos en el cual fíjense que aquí ya empiezan a haber contadores, van a empezar a haber temporizadores, entonces hay compuertas, hay memorias, hay temporizadores, hay contadores. Entonces empieza a ver que los elementos que se manejaban a nivel neumático tendríamos la necesidad de conocerlos porque de aquí surge la base para nuestros diagramas de control eléctrico. Entonces vamos a revisar, aquí empiezan a haber secuencias. Entonces comenzamos con circuitos combinacionales y pasamos a circuitos secuenciales dentro de un proceso de manufactura. Aquí ni siquiera nos están hablando de una máquina, nos están hablando solamente de ¿qué? De expresiones algebraicas que tenemos que satisfacer. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente sesión vamos a empezar a revisar todos los ejercicios correspondientes a esta parte. Entonces, requerimos este libro, Tecnología Neumática Industrial, para poder darle solución a nuestros diagramas de control. ¿De acuerdo? Les recomiendo que los impriman, el librito, o así quiera los ejercicios para que ustedes tengan la posibilidad de manejarlos correctamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Entonces, ahorita de tarea, nada más es, necesitamos este libro, Tecnología Neumática Industrial, y que ustedes tengan para la siguiente sesión el Festo Neumático. ¿De acuerdo? Para empezar a capturarlos y empezar a revisar qué es lo que hace cada uno de los ejercicios y cómo están los elementos. Y tengan a la mano, por favor, también la parte de la simbología para que ustedes puedan ir haciendo la analogía de cada uno de los elementos que están manejando en su diagrama de control. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pues bueno, no me queda más que Sí, profe. el tiempecito y bueno, nos estamos viendo en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Hasta luego, profe. Buen día. Profe, muchas gracias. Que tengan buen día.